Tenemos ahora un altísimo honor. Vamos a hablar sobre sinagogas de estilo islámico, nada menos que nuestro amigo, el arquitecto, doctor Hammurabi Noufuri, de la UNTREF, que me une con él una amistad de unos 30 años por lo menos, no sé. Sí, correcto. 31. Sí, no, en 2 años es en 30 años. Como dato curioso y para me voy un poco para otros temas, pero es un luchador, es musulmán y es un luchador contra, contra todos los prejuicios, contra toda el antisemitismo, el antiislamismo, etc. He leído decenas de artículos de él en Clarín, donde lucha contra el antiislamismo, el antisemitismo, etc. Bueno, vamos al tema de hoy, que es nada menos, nada más que las sinagogas de estilo islámico, y él lo entiende islámico en el sentido de una categoría estética y cultural, ¿no es cierto? Y ha trabajado mucho ese estilo islámico en distintas épocas y en distintos lugares, ¿sí? Y lo interesante son sus reflexiones. ¿Por qué los judíos en las sinagogas usamos estos estilos islámicos y mudéjares? Es profesor de procesos interculturales en la UNTREF, catedrático de arte islámico en Mudéjar de la UBA, docente investigador del Ministerio de Educación de la Nación. Bueno, Pero lo más importante, amigos de Mario, de Esther y de tantos amigos más del CIDICSEF. Bueno, con eso alcanza. Honestamente, me ha dicho que gracias a la investigación que está haciendo para el CIDICSEF, ya tiene prácticamente un libro completo de sinagogas de estilo islámico en el mundo. Bueno, bienvenido como siempre. Muchas gracias, Mario, muchas gracias. Me descontrolé porque realmente el tema este es apasionante, porque es el patrimonio monumental de la emancipación judía en Europa. Y entonces se desata una fiebre constructora en este estilo, que realmente, digamos, yo me topé con la doble sorpresa, primero de haberme encontrado con esto, después que yo hace 40 años que soy docente en la Facultad de Arquitectura, y estudiando en la Facultad de Arquitectura pasé otros 6 años más, o 8 años más. Nunca me hablaron de estos edificios. Jamás. Y menos de que, digamos, Otto Wagner, que siempre nosotros lo veíamos como el fundador, digamos, el que desata el movimiento, lo que se llama el movimiento moderno en arquitectura. De hecho, se llama movimiento moderno en arquitectura por el libro de Otto Wagner, que él titula Arquitectura moderna, en el siglo XIX. Digo, ¿y nunca nos hablan de esto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nos está pasando a nosotros? Digo, tenemos una especie de educación, de sensibilidad, de una especie de negación de aquello que no entra en los casilleros establecidos. Bien, en principio yo, para ordenar, digamos, toda esta selva, lo que hice fue dividir los patrimonios sinagogales en 2 grandes grupos. Una división arbitraria, pero que quiero explicarles. Una que se debe al consumo y otra que se debe a la recuperación. La recuperación estilística y el consumo estético. El consumo tiene que ver con una pregunta que yo siempre le hago a mis alumnos cuando empiezo mi clase. ¿Cómo se llama
hay un autor andaluz que dice que las cosas existen porque se nombran y solo cuando se nombran existen, porque vemos a través de las palabras, agrego yo. Entonces, le pregunto a mis alumnos, ¿cómo se llama la comida china en China? Comida. Muy bien. Exactamente. O sea que comida china es para los no chinos, lo que estamos viendo la comida china de afuera. Nosotros le decimos a esa comida, comida. Bien, ¿cómo se llama la arquitectura andalusí en la época de los andalusíes? Arquitectura. ¿Me explico? ¿Cómo se llama la estética que se usaba en las sinagogas por parte de los judíos sefaradíes en época andalusí? Estética. ¿Se entiende? O sea, ellos eso no lo veían ni como islámico, ni como andalusí, lo veían como una forma, una búsqueda de la belleza, algo que quedaba bien, algo que era agradable, y por eso es que yo, digamos, hago esto, ¿no? Pregunto esto cada vez que inicio. O mudéjar, o sefaradí, o lo que ustedes quieran llamarlo. En estas tres imágenes, digamos, ¿cuál es mezquita, cuál es iglesia, cuál es sinagoga, cuál es palacio real? ¿Qué es lo que está viendo? Está existiendo un lenguaje plástico, expresivo, común. Están hablando un mismo lenguaje estético. ¿Por qué están hablando cristianos, judíos y musulmanes? Están hablando este mismo lenguaje estético. Esta es la sinagoga del tránsito, de Samuel Halevi, no es del tránsito, es de Samuel Halevi. Hay que corregirse, acabamos de decir que las cosas existen porque se nombran. Entonces, esta es la sinagoga, después hecha iglesia del tránsito, que es otra cosa. Este es el palacio de Pedro I, para algunos el cruel. No para los granadinos a los que ayudó a tomar Granada. Y esto es la Alhambra. Esto es un palacio real. Esto es otro palacio real. Y esto es un templo religioso. Esto es judío, esto está hecho por un judío, esto está hecho por un cristiano y esto está hecho por un musulmán. Bueno, en vez de para, hecho para un judío. No, por. No, mire, hay algo muy sencillo. El que decide qué expresión, qué estilo tiene que tener el edificio, es el que lo paga. No son ni yo el arquitecto. Yo puedo tener un gusto. Con las manos los que trabajan. Sí. ¿O no? ¿O no? No lo sabemos. Porque también había cristianos que trabajaban. También había cristianos. Arriba en el monasterio de las Huelgas de Burgos. No había musulmanes en Burgos. Los musulmanes nunca estuvieron en Burgos. Y usted va al monasterio de las Huelgas y ve este mismo lenguaje. Entonces, ¿qué pasó? Hay una estética, hay una especie de ideal estético al que todo el mundo aspira. ¿Por qué todo el mundo está aspirando a este ideal estético? Miren, y todos tienen no quiere decir que no pierda su singularidad, todos lo singularizan. Los musulmanes con la epigrafía árabe, los castellanos con su epigrafía a veces árabe, a veces castellana, a veces latina, y cuando es en la sinagoga con la escritura hebrea. ¿Se entiende? Pero el lenguaje abstracto, ¿sí?, es común. Coinciden en la abstracción. Bien, esta es la etapa del consumo. Esta es una de las explicaciones por la cual tuvo tanto éxito este lenguaje. Porque esto es
Muy bien. Estambul, muy bien, muy Es el bien. mercado egipcio. Exactamente, muy bien. Como taxi. Muy bien. Escrito en turco y en árabe. ¿Sí? Esta es las especias para la carne. Baharat el-Laham. La alhambra está escrito en hebreo también. Sí, también. Y recuérdeme que yo tenía anotado ahí, pero ya que usted lo mencionó, recuérdeme que explique por qué la arquitectura que los libros llaman islámica, en realidad está siempre inspirada en arquetipos literarios judaicos. ¿Me explico qué quiere decir arquetipos literarios? Quiere decir arquitectura descripta con palabras. El palacio de Salomón era así, era asá, era... ¿Me explico? Entonces, no usan otros edificios para inspirarse y parecerse a esos edificios, sino que tratan de parecerse a lo que las escrituras decían que eran esos edificios. ¿Se entiende? Sí. Bien. Nuestra capacidad para interpretar el pasado define nuestra capacidad para interpretar el presente y planificar el futuro. Bien. Entonces, lo que está sucediendo acá, en el Andalus, en realidad esta es una terminal de la encrucijada y distribución de ¿qué? De especies, o sea, de los sabores de la comida, porque sin especies la comida no tiene sabor, no tenía sabor a nada la comida, era terrible. La seda y los saberes. ¿Por qué los saberes? Porque en un determinado momento en el siglo IX, en Bagdad, las administraciones públicas de las ciudades empezaron a adoptar el árabe como lengua administrativa. Y empezaron a invertir en traducciones. ¿Por qué? Porque los particulares, que creían que enseñándole árabe a la gente la hacían musulmana, en realidad la gente aprendía árabe para comerciar, no para hacerse musulmana, ¿me explico? Pagaban porque suponían que de esa manera se ganaban el paraíso, porque así dice el Corán, etc. Entonces alfabetizaban. La alfabetización estaba financiada por bolsillos privados, el erario público financiaba traducciones, con lo cual hubo una enorme concentración de traducciones del chino, del hindi, del urdu, de todo lo que estaba en alguna lengua dando vueltas se tradujo a esa misma lengua. Con lo cual la lengua árabe hizo como hizo el inglés ahora, ¿vieron? Una especie de, como si le hubieran dado anabólicos, digamos, se infló así, y entonces se transformó en lengua de transporte del conocimiento, ese idioma. Uno, sabiendo ese idioma, conseguía trabajo en cualquier parte. No importaba la religión, no importaba la etnia, no importaba la raza, no importaba el país, no importaba nada. En realidad yo sostengo que nunca hubo imperio islámico, nunca hubo imperio árabe, eran, ¿cómo les puedo explicar? Sociedades, repúblicas como Venecia, como Milán, eran repúblicas no solo marítimas, sino repúblicas anfibias, que combinaban el camello con el bajel. El bajel de Simbad, ¿vieron de las mil y una noches? Bueno, el bajel con el Simbad. Porque este bajel era el único que podía cruzar el Índico desde acá hasta acá. El que servía para sacar perlas acá y luego para traer las especies desde el archipiélago indonesio. ¿Me explico? Y luego las caravanas con los camellos, porque el camello sigue sirviendo hoy, porque es el único animal que a usted le puede cargar 300 kilos y hacerlo prácticamente caminar 60 kilómetros por día durante 3 días sin comer. O sea, no hay transporte más rendidor. ¿Qué? Ni siquiera el auto, sí, efectivamente. Entonces, claro, entonces lo que sucedía era esto. Se pusieron en contacto en ese momento civilizaciones y culturas que no habían estado en contacto antes. ¿Qué quiere decir estar en contacto? Estar en contacto en un mismo vehículo de comunicación lingüístico. Esto es lo que pasó. No es que los árabes eran genios, no. Estamos hablando del siglo IX. Esto es lo que estalló y
Entonces, pero el problema es que la versión histórica que nosotros compramos es la versión colonial de Vasari, de Giorgio Vasari, que presenta al mundo dividido en dos partes. Esta es la imagen de la batalla de Lepanto, este es Durero, este es Giorgio Vasari. La versión de la historia que nosotros optamos es la de Giorgio Vasari, del universo confrontado en dos partes, la cristiandad contra el islam, etcétera, etcétera. Lo que se está tratando de hacer, como siempre hacemos, digamos, los que nos dedicamos al arte, siempre hay un financista, y defender los intereses del financista. ¿El financista qué quería? Quería transformar una competencia comercial en contienda moral. ¿Me explico? De esa manera yo legitimo todas mis trapisondas comerciales y económicas. Bien, la versión vencida, pero mucho más realista, es la de los hermanos Bellini, que pintan, por encargo, esta predicación de San Marcos en Venecia, donde ustedes ven acá todo mezclado. Van a ver animales, edificios, personajes, etnias, religiones, todos están mezclados, si lo observan detenidamente. Está en internet, lo pueden poner rápidamente. Bien. Con lo cual lo que tenemos es una educación pública que nos enseña que el judeocristianismo solo es de Occidente y el Islam es solo de Oriente. ¿Se entendió esto? Entonces, cuando encontramos cosas asociadas al Islam usadas por cristianos o por judíos, no, a nosotros nos suena a inverosímil, nos suena a oximorón, nos suena a cosa rara, a anomalía, en lugar de anormalidad. ¿Se entendió? Este es el problema. Era lo que nos decía Juan Goytisolo, ¿te acordás, Mario, cuando lo trajimos en el 96? Me preguntan por qué me intereso en la cultura judaica y en la cultura islámica, y yo respondo, ¿cómo no interesarme si han sido las partes nuestras que nos han constituido desde las bases? Eso era lo que me contestaba. Y de la misma manera, digamos, las historias siempre se pueden contar de dos maneras. Mejor dicho, la historia nos la cuentan así, pero sucede así. Este es un cuadro de Paul Klee, con los mismos colores que uno de Jackson Pollock. Y hace juego con tu bufanda. Gracias. No, por la integración, explicando. Por eso también mi exposición justifica que sea un poco desordenada. El consumo, este es el consumo estético entonces. Alepo, Siria, 800, la sinagoga de Alepo. Toledo, Santa María la Blanca, que no sabemos cómo se llamaba en realidad esta sinagoga. La reconstrucción de la de Segovia, Córdoba y la de Halevi. Bien, pero ¿se entiende lo que es el consumo? Esta gente no lo está consumiendo porque esto es estilo islámico. Esto porque la traducción es que esto es bello y cuando yo muestro que puedo construir así, estoy demostrando un estatus social, un gusto refinado y un poder económico. Recuperación estilística. ¿Cuándo se produce la recuperación estilística? Bien, en la época que se hacía cine mudo, nadie le decía cine mudo, todos le decían cine. Cuando apareció el cine sonoro, le empezamos a decir a eso cine mudo. ¿Me explico? Entonces, acá empieza nuestra historia en el siglo XIX, ¿sí? En donde a esto se lo llamaba en realidad Moorish Style. Estilo moro, que en inglés significa estilo español esencial, ¿sí? Y esto venía de la incidencia de Inglaterra de la exposición de 1851, de la exposición universal de 1851, en donde Owen Jones había convencido a la Casa Real
a la reina Victoria y a su hijo de utilizar una paleta cromática y una decoración interior del Crystal Palace. ¿Ven? Este es el Palacio de Brighton, hecho por John Nash, digamos, o sea, el chalet para la reina, para que la reina tome baños de mar en Brighton. ¿Está bien? Y les recomiendo que les va a explicar mucho por qué el estilo victoriano, por qué este gusto por este tipo de estilos, la película Victoria y Abdul, ¿sí? Si vuelven a verla, van a ver, les va a explicar por qué Victoria, digamos, tenía este gusto, esta inclinación. ¿Es islámico o hindú? Es del Punjab. Efectivamente, es de la India, del Punjab. Lo que está sucediendo en Inglaterra es que este es el momento en que en toda Europa se está buscando codificar con una obra literaria, con una narración histórica, con un tipo de estilo arquitectónico, se está buscando codificar, digamos, y demostrar que se tiene una identidad diferente a todo el resto de las demás europeas y universales. ¿Se entiende? Por eso se adopta el estilo gótico como estilo nacional en Inglaterra y se acepta, digamos, lo que ellos llaman el Saracenic Style o el Moorish Style, se lo acepta a partir de que se lo considera que es el estilo que le da origen al gótico debido a las cruzadas. Que los cruzados lo traen y a partir de que vuelven los cruzados a Europa, entonces nace el estilo gótico. Una macana, mentira, no tiene nada que ver, pero digamos, era lo que estaba vigente en Inglaterra en ese momento. La Academia Francesa entonces está haciendo todo un repertorio de estilos históricos en donde uno se puede servir como un buffet froid, ¿sí? La arquitectura se empieza a hacer por catálogo. Uno elige, digamos, una puerta gótica, una torre románica y una pagoda hindú. Digamos, eso era absolutamente legítimo y otra vez eso es la recuperación estilística, ¿sí? O sea, yo recupero aquella estética que se usaba, la recupero como yo me la imagino, no como realmente era. ¿Se entendió? Por eso es una recuperación estilística. Como fuera, digamos, esto es lo que va a influir, porque a partir de Napoleón hay una serie de diversos mandatarios comienzan a darle la ciudadanía, la igualdad de derechos ciudadanos a las comunidades judías y empiezan a levantar el pago del impuesto especial con la que cargaban a cada una de las comunidades en cada uno de los países. ¿Me explico? Para celebrar esta emancipación es que cada comunidad judía de cada ciudad decidía fundar en conmemoración una sinagoga. ¿Qué estilo elegían? El Moorish Style. ¿Me explico? Por eso, Lagarde, miren, en un estudio de la biblioteca de Hitler, se encontró que él había subrayado uno de los libros de Lagarde, fíjense, que era un especialista del siglo XIX. Lagarde nace en 1827 y muere en 1891. Hitler había subrayado esta frase en el libro de Lagarde, que se llama Ensayos alemanes. Dice Lagarde, esto es lo que subraya Hitler: a pesar de su deseo de que se les ponga en igualdad de condiciones con los alemanes, los judíos insisten constantemente en su condición extraña a la nuestra, y ello de la manera más obvia, a través del estilo de sus sinagogas. ¿Qué se supone que significa esto? Por una parte, reclaman para ellos el honroso nombre de alemán, mientras por otro, formulan lo más sagrado que uno tiene en un estilo moro, para que no se olvide que uno es semita, asiático, extranjero. No, gracias. ¿Me explico? Entonces, fíjense,
¿Qué es lo que van a atacar después de los libros de autores judíos? ¿Qué es lo primero que van a quemar? Las sinagogas. ¿Cuáles? Las que tienen este estilo. Y así fue. La Kristallnacht, todas estas sinagogas que les voy a mostrar ahora, o se han reconstruido total o parcialmente, precisamente como monumento a la resistencia, digamos, y a la memoria, digamos, de aquella persecución. Porque como decía Heine, parafraseando a Heine, donde se empieza quemando libros, se termina quemando personas. En el camino quemamos edificios. En el camino, en el medio, quemamos edificios. ¿Se entiende? Bien. Claro, por eso es lo primero que se bombardea. Bueno, esta es la de Leipzig. Bueno, yo voy a apurarme, así hacemos un paneo y después si quieren volvemos o nos reunimos otro día y vemos una por una. Pero yo les quiero mostrar Budapest, 1854. La más grande del mundo. Sí, la segunda, la más grande está en Jerusalén. Ah, bueno, pero... Sí, sí, sí. Es realmente, digamos, formidable. Formidable. En las proporciones, además, recuerden ustedes que estamos en plena revolución industrial. Las reuniones de los comerciantes judíos se hacían en Leipzig. En Leipzig se hizo la primera de estas sinagogas en este estilo. Y entonces los comerciantes empezaron a suponer que quedaba bien este tipo de estilo porque no solamente nos diferenciaba de los templos cristianos, sino que además remitía a un momento europeo en el cual se nos reconocía y no se nos perseguía, que era la época andalusí. ¿Me explico? Con lo cual por eso las comunidades ashkenazíes también adoptan este estilo. Sí, sí. Bueno, además, digamos, esto es un reflejo de la revolución industrial, porque todo se hacía con hierro a la vista. El hierro es hierro pintado, madera y ladrillo. La casa de Jacobo. Esta es la destruyeron completamente en la Kristallnacht. Esta también, la de Colón. Sí, 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 es Alemania. Esta es la de Berlín. Sí, la restauraron. La parte de adelante, no el resto, porque es gigantesco. Mire el tamaño. Mire el tamaño de las personas, mire lo que era. Eso no se restauró. Se restauró la cúpula, lo más vistoso, digamos. Y esta acá me equivoqué. Esta corresponde al consumo. Acá la comunidad judía no eligió este estilo. Ellos estaban habituados a construir así. ¿Me explico? Y pongo el caso argelino porque es relativamente vergonzoso para todo musulmán el caso argelino. Porque la nacionalidad argelina solamente se dio, según versiones, no sé si eso ha cambiado, pero apenas vino la independencia después de Francia. Es cierto que el proceso de independencia argelino fue desastrosamente traumático. Y eso seguramente influyó para que se violara un principio islámico, y es que la nacionalidad solamente se diera a aquellos argelinos que pudieran acreditar que tenían padres o abuelos musulmanes. Con lo cual toda la comunidad judeo-argelina, digamos, tuvo que emigrar. Bien, eso la verdad que, digamos, es una reparación pendiente. Pero bueno, así que fue una equivocación adrede esa para que se entendiera la diferencia entre los dos grupos, ¿no? Esta es la de
Esta es muy importante porque esta es la de 1867, cuando se unifican las dos coronas, Austria y Hungría. O sea, se crea el Imperio Austrohúngaro y simultáneamente Francisco José, que es el que va a inaugurar esta sinagoga, firma el decreto de emancipación de los judíos. Entonces tiene un doble valor esta, la de Timisoara. Sí. Y esto se va a exportar a Estados Unidos, a todo el continente americano, creo yo. Esta, y este es el dato, nosotros tenemos el dato, lo que corrobora el dato de la asociación con la época andalusí, es que a esta sinagoga, por usar el Moorish Style, se la llamó sinagoga española. ¿No la adoró la corona española? No, no, se la llamó por los arcos de herradura usados en las ventanas. Sí, yo estuve ahí, pero decían que la había adornado el rey de España. No, no. Esta es la de Otto Wagner, que realmente, digamos, es un diseño interior muy complejo, digamos, que a pesar de que sigue exteriormente en la fachada el diseño clásico de estas sinagogas, adentro Otto Wagner ya empieza a mostrar su capacidad, digamos, para alterar los estilos y generar espacios muy interesantes. Sí, siempre. Siempre van a tener tres partes. 1, 2, 3, dividido por los minaretes, por los alminares. Esta es la de Nueva York. Y esta es la de Florencia, que también se hace en conmemoración cuando le dan la emancipación, digamos, a los judíos florentinos, cuya mayoría es sefaradí. El interior es soberbio, bellísimo. Y la de Liverpool, que por fuera no expresa lo que es por dentro. Esta es la madre de todas las sinagogas inglesas. Sí, son fotos actuales. Estaban los Beatles. Sí. Y miren ustedes cómo cambia, con la luz cambia el color. La verdad que estos trabajos sobre el arca y la bimá, digamos, Pero ese rosetón, no sé cómo se llama. Rosetón, perfecto. Rosetón, pero no pertenece a ese estilo. No, los mezclan, por eso yo le digo, era arquitectura de catálogo. Buffet froid. ¿Y qué ponemos acá? Y bueno, ¿ve cómo cambia con la luz? Sí, es la misma, ¿ve? ¿Ven los rollos de la Torá acá atrás? Y la bimá acá adelante. La de Londres, que es hija de la de Liverpool, porque es el mismo arquitecto. Y esta con autorización específica del zar y con muchas condiciones, que no podía ser más alto que el Palacio de Invierno del zar. Les puso tantas pegas. Realmente son una fiesta, digamos. Se le ensancha a uno el espíritu, digamos, cuando en estos interiores son casi salones de baile. Hungría. Sí, pero no, esta sí ha sido elegida porque es por parte de los judíos franceses que se instalan en Argelia. Entonces estos sí eligen, digamos, la expresión del Moorish Style que se está haciendo en Europa. ¿Ven? Es 1880.
Y la de Turín. Esta también sufrió mucho daño durante la ocupación nazi. La han restaurado, sí. Esta es una universidad en Nueva York. Sí, señor, muchas gracias, Mario. Muchas gracias. La Yeshiva University. Ven que los remates son góticos con cupulines acebollados y los arcos son arcos andalusíes de herradura. Y el rosetón es bien gótico. Sí, esta es tan grande como, un poquito más chica que la de Bucarest. Es la tercera más grande de Europa. Bueno, cada una necesitaría un análisis. Un análisis. El libro necesitamos, que venga pronto. Aquí lo presentamos. Sí, dale, dale. ¿Visitaste alguna de estas? No, es mi próximo viaje. Esta sí, esta es la de Túnez, que dicen que dentro de ella y que se han usado piedras del Templo de Salomón, etcétera, etcétera, etcétera. Y donde se piden milagros, se otorgan milagros, es un centro de peregrinación. Existe, sí, está. Estuvo atacada hace poco. Exacto, hace ya varios años. No, afuera. Afuera, sí, sí. No la dañó. No, es que estas fotos las tengo que dibujar a mano. Porque si no tengo que pagar derecho. Bueno. Nada. No, Estamos extasiados. Muy bien, bravo, bien. disculpen ustedes. Muy bien. La verdad,